De la serie de estudios bíblicos escatológicos, hoy estudiaremos la parábola de las 10 vírgenes, un tema sobre el cual nos refleja, ¿verdad?, cómo es el reino de los cielos y también cómo el Señor identifica su iglesia entre los verdaderos creyentes y los no creyentes verdaderos. Vamos a estudiar ahora en el libro de Mateo capítulo 25, esta parábola maravillosa, y dice de la siguiente manera: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en su vasija, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a las que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Vamos a hacer un pequeño análisis de esta parábola. En primer lugar, esta parábola tiene 3 elementos principales que vamos a analizar. Uno, las vírgenes, que representan a los creyentes que poseen una fe pura. Y segundo, las lámparas, que representan la palabra de Dios, o sea, la Biblia. El aceite, que representa al Espíritu Santo, y el carácter de Cristo. A su vez, esta parábola tiene 2 aplicaciones espirituales. Primero, hay 3 acciones importantes. En el versículo 4, pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Tomaron aceite. En aquel tiempo el aceite era indispensable para mantener las lámparas encendidas. Pues después de una larga espera, solo la provisión de aceite puede asegurar la iluminación de la oscuridad. El aceite representa la obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Es lo que nosotros estamos analizando cuando realmente una persona viene a Jesucristo arrepentida por medio de la guía del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo guía al arrepentimiento, entonces el arrepentimiento viene a ser genuino en la persona, en el creyente. Ahora bien, muchas veces desconocemos nosotros el Espíritu Santo. Lo desconocemos y esa es una de las razones por la cual nosotros no podemos, por no estudiar la palabra o por no escucharla, no podemos llegar a tener una experiencia también con el Espíritu Santo cuando realmente nosotros no tratamos de acercarnos más a la palabra de Dios, de arrodillarnos y orar a Dios, de estar en esa plena comunión con Dios para que el Espíritu Santo experimente en nosotros cambios muy grandes. El Espíritu Santo lo que trata de hacer es que nosotros nos acerquemos más a la verdad, a esa verdad la cual pues realmente todos la necesitamos. Ahora bien, en el versículo 7 y 8 analizamos lo siguiente. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y alistaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Como ustedes pueden ver, las prudentes llenaron y tenían reserva de aceite, y tenían llenas sus lámparas, y las tenían encendidas, pero tenían reserva. Muchas veces nosotros no nos preocupamos en alimentar nuestra vida espiritual al máximo, porque muchas veces nos distraemos en cosas innecesarias, las cuales nos llevan a enfriarnos. Aunque creemos en Jesús, aunque sabemos lo que significa la palabra de Dios, no nos preocupamos en tener y llenar, o tener reserva y llenar nuestras lámparas como debe ser, y mantenerlas encendidas. Entonces,
las prudentes hicieron iluminar sus lámparas. Al reconocer la importancia de la iluminación en el cortejo nupcial, las vírgenes prudentes se prepararon. Entendieron que una demora podría ocurrir. En otras palabras, nosotros como hijos de Dios debemos de estar seguros de que debemos siempre de estar preparando nuestra vida, acercándonos más al camino verdadero que es Cristo, sabiendo que en cualquier momento Él puede venir. Y como puede venir en cualquier momento, necesitamos estar en oración, estudiando su palabra, cantando, plena comunión con los santos. Esto es lo que el Señor quiere y demanda de su iglesia. Ahora bien, no hay boda que no tenga tardanza también. No hay boda que no tenga tardanza. Y no quisieron correr el riesgo. Estas vírgenes prudentes fueron conscientes de su responsabilidad. Fueron conscientes de una responsabilidad inmensa porque sabían lo que significa para ellos esperar al esposo y que ocurriese ese encuentro. Después de tanto esperar, no podían descuidarse. Nosotros como hijos de Dios tampoco no podemos descuidarnos. Tenemos que mantener nuestra vida cerca del Señor todo el tiempo, estudiando su palabra, orando. E hicieron estas vírgenes que sus lámparas brillaran en medio de la oscuridad. Las 10 vírgenes representan a todos los cristianos de los últimos días. Significa que las 10 vírgenes, hablando ahora de las 10 vírgenes, todas conocían a Jesús, todas conocían su palabra, todas sabían que Él iba a venir, todas ellas estaban en el pleno conocimiento de que ese esposo podía aparecer en cualquier momento, no desconocían nada del esposo. Igual pasa con los creyentes, todos conocemos a Jesús, todos sabemos que Cristo viene, asistimos a la iglesia y en la iglesia asisten millones de cristianos y creyentes. A la iglesia del Señor van los domingos, que van los días de semana a los cultos, un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, un viernes, un sábado o un domingo. Va a la iglesia en general y a la iglesia acudimos todos. Y todos tenemos el conocimiento de que Cristo viene en todas partes del mundo. Pero en el versículo 11 y 12 dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. ¿Qué significa esto? De que realmente, aunque conocían del Señor estas vírgenes y aunque conocían su palabra y sabían que el esposo venía, ellas se descuidaron. El hecho que conocían del Señor no les daba el pasaporte para decir, me voy con Él directamente.